Bueno, muy buenas tardes. Yo estoy acá hoy a nombre de la Fundación Mi Sangre y aunque soy yo el que estoy hablando, pues quiero resaltar muy especialmente que todo lo que voy a decir acá eh, no ha sido una construcción propia, ha sido una construcción de la historia de la Fundación Mi Sangre, pero muy especialmente de personas que han pasado por la atención psicosocial, por pertenecer al equipo de atención psicosocial de Fundación Mi Sangre. Son personas que han dado su grano de arena o quizás una volquetada de arena tal vez para ayudarnos a entender cómo realizar atención psicosocial con población que ha vivido en contextos donde han sucedido muy graves hechos de violencia. Ah, está desconectado. Gracias. Listo, podemos cambiar. Bueno, quiero comenzar diciendo que la Fundación Mi Sangre tiene un gran propósito y ese propósito es co-crear entornos protectores para que los niños, niñas, jóvenes en Colombia descubran y ejerzan sus poderes como constructores de paz. Escuchando durante la mañana las distintas concepciones y las distintas visiones que hay frente al tema de lo psicosocial, pensaba algo que nos hemos preguntado en la Fundación y es, bueno, hay recursos, hay proyectos, hay población, la pregunta es qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, cuando uno busca asesoría, eh, le dicen a uno qué hacer, hay mucho para hacer. Entonces, cada organización empieza a decidir cómo realizar esa atención psicosocial. Nosotros hemos tomado una decisión y es que hemos generado una metodología que hemos llamado Teje la Vida. Y es Teje la Vida la metodología que voy a presentar a continuación. Eh, Nosotros en Fundación Mi Sangre tenemos básicamente tres propósitos. Uno de ellos, el que voy a hablar a partir de Teje la Vida, es entonces la atención psicosocial. El otro es educación para la paz a través de una metodología que se llama Pásalo Bien, que lo resumo en una palabra, es el trabajo que nosotros realizamos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, donde el arte y el juego se convierten en lenguajes que unen y que a través de los cuales buscamos transformar ciertas realidades. Y hay algo que se llama movilización de causas. Pues creo que no es un secreto que la Fundación Mi Sangre tiene un fundador que es Juanes, el cantautor colombiano, y digamos que pues, contar con un fundador así hace que su voz pueda ser, digamos, escuchada, que muchas personas visiten la página web, que hayan muchos interesados. Entonces, nosotros nos sumamos a distintas causas. La más reciente es una campaña que estamos haciendo en asocio, entre otras organizaciones, con Bienestar Familiar, con la ACR, que se llama Yo Protejo. Y resulta que en los territorios donde nosotros estamos, pues suceden fenómenos. Uno de ellos es el reclutamiento forzado de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, y hemos encontrado que en estos territorios, fortaleciendo liderazgos juveniles, trabajando de la mano de las expresiones artísticas, culturales, también las deportivas, generamos o aspiramos a generar entornos protectores y referentes positivos para otros niños y niñas. Y allí entonces, pues ha sido una campaña, digamos, con cierto grado de éxito. Continuamos. Y voy a entrar propiamente a lo que es el acompañamiento psicosocial, a la metodología Teje la Vida. Como les digo, hemos visto hoy muchas concepciones de lo psicosocial, hemos visto posiciones, digamos, donde lo psicosocial es concebido como una atención
en la dimensión individual, familiar, comunitaria, pero también lo psicosocial he visto durante el día que ha sido leído como un restablecimiento de derechos, ha sido entendido también como una atención que debe ser integral y he escuchado palabras como que debe ser holístico, que debe buscar atender distintos asuntos, en especial que han sido derechos vulnerados a la población víctima. Para nosotros, en la metodología Teje la Vida, lo que buscamos es brindar atención psicosocial a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos significativos. Digamos que adultos significativos son el papá, la mamá, el cuidador, el líder comunitario, el docente, para contribuir a lo siguiente: a sanar heridas del alma y crear entornos protectores y fortalecer el tejido social en estos contextos donde se ha vivido violencia. Pues la experiencia que voy a contar hoy es la experiencia de El Salado, pero esta experiencia no hubiera sido posible pues si no hubiéramos tenido aprendizajes en Antioquia, en municipios como San Carlos, Granada, Cocorná y los que están allí mencionados en esta diapositiva, y una experiencia muy significativa en Meta, donde una organización que se llama Con Cuerpos decide hacer algo. En su momento, en sus orígenes, la fundación se caracterizó por atender el tema de las minas antipersonales. Y la Fundación Con Cuerpos tuvo una propuesta demasiado interesante y era, a través de la danza contemporánea, buscar una reconciliación con ese cuerpo, digamos, mutilado, o con ese cuerpo herido por las minas. Y a raíz de allí empezamos a entender lo psicosocial en un sentido no solo médico, no solo psiquiátrico, sino también lo psicosocial a través de otros medios de sanación, como lo pueden ser el arte, la lúdica y otras cositas que voy a exponer a continuación. Creo que clic, por favor. Clic. Acá hay muchas personas que han sido líderes, lideresas en la comunidad, y un líder comunitario me hacía una pregunta y es, él dudaba, esta persona dudaba de los profesionales que estaban en campo. Resulta que cuando nosotros llegamos al Salado, llegamos a una población que había sido golpeada por la violencia. El hecho más nombrado es una masacre que sucede allí en el año 2000, pero no fue el único hecho de violencia que azotó El Salado y toda la región de los Montes de Marías hacia el departamento de Bolívar. Ya en 1997 había habido una primera masacre, pero la masacre solo fue la expresión de otros actos de violencia que venían sucediendo contra la población. Habían habido asesinatos selectivos, personas habían desaparecido. Creo que acá tenemos una saladera, la estaba buscando ahora. La masacre fue quizá el hecho más nombrado y desafortunadamente en nuestra cultura, muy atravesada por el tema de lo que se publica en los medios de comunicación y por un asunto que pasa en nuestro país que no logro entender, a veces tienen que ser eventos muy sonados, eventos muy visibles, muy impactantes, para que los medios lo atiendan y entonces empiecen a llegar todos los medios jurídicos, todos los medios desde organizaciones, desde instituciones para atenderlo. Recientemente en Medellín sucedió algo y es, ustedes supieron que se derrumbó un edificio, pero cuando el edificio se estaba rajando, cuando otros edificios presentan fallas, no a eso, digamos, no lo atendían o tienden a minimizar el riesgo. Incluso hubo quien se atrevió a decir que allí no iba a pasar nada. Lo mismo sucede con nuestra violencia. Nosotros vemos pequeños brotes de violencia, o quisiera decirlo en plural, de violencias, una violencia que empieza a suceder no solo por los actores armados, siendo estos digamos, protagonistas también en nuestra historia, una violencia también en la vida cotidiana, una violencia en las familias, una violencia por poderes al interior de las comunidades. Pero bueno, sucede finalmente una masacre
En el Salado sucede un desplazamiento, alrededor del año 2003 hay un retorno y la intención de muchos pobladores de reconstruir esa historia, de reconstruir ese corregimiento, de reconstruir su pueblo, de reconstruir sus casas, su vocación económica, etc. Nosotros entonces, a través de la metodología Teje la Vida, básicamente llegamos a un territorio y la respuesta que yo le di a este líder fue lo siguiente: mire, nosotros tenemos una forma de hacerlo psicosocial, no es la única. Hay muchas organizaciones y hay muchas maneras de hacer lo psicosocial. Hay muchas formas, como lo hemos visto hoy, de entender qué es eso de lo psicosocial. Pero a raíz de todo este tiempo que hemos venido trabajando, hemos aprendido qué hacer, pero también qué no hacer. Dentro de lo que hemos aprendido qué hacer es lo siguiente: primero que todo, creemos y promovemos la cultura de paz. El expositor Edgar Barrero decía algo frente a los profesionales, y es: un profesional pesimista, un profesional que no crea que su aporte, que su trabajo es transformador, es significativo para esa comunidad, pues realmente llega a alimentar muchas veces la desesperanza, o pues, es alguien que no está convencido de lo que está haciendo. Entonces, en medio de toda esta adversidad, que es nuestra historia de violencia, hay que soñar, hay que tener esperanza, hay que tener ilusión. Nosotros hacíamos una pregunta y nos encontrábamos que los niños, cuando preguntábamos por la esperanza, los niños eran los más esperanzados, los adultos tendían a ser los más pesimistas, ¿cierto? En el caso de los profesionales, entonces, consideramos que es muy importante que ellos tengan una convicción, y es esta, y es creer y promover una cultura de paz. Pero viene el segundo punto, allí dice: generamos relaciones horizontales. ¿Por qué relaciones horizontales? Cuando nosotros vamos a una comunidad, tomamos una decisión, y es vivir en la comunidad. Yo creo que tú conociste a Jennifer en el Salado, ¿cierto? Y Jennifer, pues creo que tú puedes dar fe de eso, vivía como cualquier saladero, vivía en una casa del Salado, con las costumbres del Salado, compartía los ritmos de vida del Salado, y desde allí se empieza a generar una horizontalidad. Incluso hay algo culturalmente, y es que cuando un profesional llega a un territorio, lo nombran como el doctor. Llegó el doctor, llegó el doctor, y digamos que puede ser algo, una forma de la población de reconocer ese lugar, pero lo que vemos allí es que eso es innecesario. Jennifer era Jennifer, y a Jennifer la podían consultar en su casa, Jennifer estaba en los espacios, Jennifer estaba en el Salado, lo habitaba. Y una relación horizontal también parte de cómo te relacionas con esa comunidad. Si te vas a relacionar como un doctor que llega a solucionar unas necesidades, o, esta mañana lo decía el psiquiatra, empiezas a reconocer que hay un saber en la comunidad. Nosotros solo somos un medio, nosotros solo somos unas personas que estamos allí cumpliendo unos derechos que tienen esas poblaciones que han sido víctimas de la violencia. Entonces, implica mirarnos a los ojos, tratarnos como iguales, reconociendo que este profesional puede tener unas fortalezas, pero reconociendo que la comunidad tiene capacidades y fortalezas. Nosotros no llegamos a una comunidad enferma, nosotros llegamos a una comunidad que tiene posiblemente dolores, pero es una comunidad que también ha hecho muchas cosas a raíz de lo que le sucedió. Y quiero decir algo: cuando señalo los años de la masacre del Salado, lo señalo con una segunda intención, y es decir, que nosotros no llegamos inmediatamente suceden los hechos. En muchos territorios estamos llegando 5, 6, 10 años después, cuando la comunidad también ha vivido una historia, también ha hecho algo con ese dolor. Allí mucho más se debe resaltar la relación horizontal. El profesional es solo un medio al servicio, digamos, de esta comunidad. Reconocemos contextos y diferencias. Básicamente es saber que si una intervención o un acompañamiento psicosocial, como lo llamamos nosotros, nos funcionó en la ciudad de Medellín o nos funcionó en el oriente antioqueño,
Esas mismas acciones no nos van a funcionar en un contexto como puede serlo el salado, ¿cierto? Allí nosotros tenemos que llegar a reconocer cuáles son esas particularidades culturales, cuál es esa institucionalidad que hay allí, cuáles son esas organizaciones, cuáles son esos liderazgos comunitarios, pero también cómo viven esas familias su día a día, cuál es su vocación económica, cuáles son sus ceremonias, cuáles son sus fiestas culturales. Y también con el tema de reconocer contextos y diferencias, lo que nosotros le decimos a ese profesional que va a hacer atención psicosocial es lo siguiente, y es, hay algo que se llama enfoque de derechos. Pero el enfoque de derechos no es aprenderse que sí, existe una atención psicosocial, debe tener un componente de enfoque de derechos, no. Enfoque de derechos nos invita a reconocer la diferencia, y la diferencia la empezamos a reconocer cuando interactuamos con el contexto. Puede que yo sepa mucho teóricamente de niños, pero cuando interactúo con los niños, cuando interactúo con las niñas, obtengo un saber adicional frente a eso que estoy haciendo. Interactuamos con persona, familia, comunidad y sociedad. Esto no es sino otra cosa que nosotros comprendimos algo al principio, y como les digo, esto es solo una forma de hacer las cosas y continuamente estamos aprendiendo. Retomo la historia de las víctimas de minas. Nosotros al principio nos concentrábamos en atender la víctima de mina de forma individual. Y creo que muchos programas atienden a eso. Es la víctima, creo que la ley de víctimas ya lo ha reformulado, pero es la víctima de forma individual, aquella señora que sufrió la pérdida, aquel muchacho que sufrió la pérdida en ese momento, digamos, de uno de sus miembros, y atendíamos a esa persona solamente y brindábamos una asistencia para esa persona. Pero empezamos a entender que hay un drama en la familia. Nos preguntábamos por qué los niños no van a la escuela, y es que los niños también estaban viviendo el drama de ese papá que activó una mina, infortunadamente, y esos niños tenían miedo de salir. Y al principio no eran considerados las víctimas directas, pero también requería que algo se hiciera allí con ellos. Y entendíamos que entonces el asunto de nuestra violencia no es un asunto que competa a personas y familias, sino que la violencia ha permeado a las comunidades. Ya, digamos, cuando hablamos de roto tejido, el tejido social, allí lo veíamos claramente cuando la comunidad dejaba de participar, la comunidad dejaba de hablar, la comunidad dejaba de reunirse. En el Salado fue algo muy evidente. Esta mañana Elsie, se me olvidó tu nombre, Elsie, Elvia, vea, por Dios, esta mañana Elvia nos hablaba de un Salado que volvió a retomar sus tradiciones culturales, sus fiestas, sus puntos de encuentro. Un elemento allí es, generamos acompañamientos sanadores desde el arte, la lúdica y la psicoterapia. Cuando hablamos de arte, lo entendemos de dos maneras. Uno, desde esos talentos. Esta mañana alguien nos recitó una poesía y sabemos que el arte es un medio de sanar, es un medio de expresar, pero cuando hablamos de arte también hablamos de que nos acercamos a la comunidad con otras formas de sanación distintas a la psicoterapia clásica. Los psicólogos hemos venido aprendiendo a salir del consultorio y acercarnos mucho más a las comunidades. Cuando hablamos de lúdica, estamos hablando no de entretener o de recrear a una comunidad, sino entender cómo el cuerpo, cómo lo que podemos expresar a través de un dibujo, a través de un cuento, de una poesía, de una carta, cómo a través del color podemos llegar a generar encuentros sanadores. Y fomentamos la resiliencia y las capacidades. Básicamente allí digamos que lo que hemos aprendido como fundación es que las comunidades tienen más capacidades que dificultades, y somos los profesionales los que incapacitamos a la comunidad y los que muchas veces generamos dependencia de la comunidad con un profesional. Y allí básicamente lo que hemos venido haciendo es
fortaleciendo o identificando capacidades. Capacidades puede ser un grupo cultural, las actividades deportivas, las actividades recreativas de esta comunidad, pero capacidades también son esos talentos que ustedes han, por ejemplo, acá visto representados y que nos han traído muestras de talentos y de artesanía desde otras partes, y estas son también formas de hacernos a un lugar, formas de sanar. Seguimos. Y fortalecemos ciudadanía y corresponsabilidad. Básicamente lo que nosotros aprendimos es que no hay intervención psicosocial, sino hay claridad frente al tema de ciudadanía. O sea, se resume en una palabra: la persona que ha sido víctima es víctima para reclamar unos derechos que tiene, ¿cierto? Pero es ante todo una persona, un ciudadano que tiene o que, digamos, debe desarrollar toda su capacidad para exigir derechos desde ese lugar. Los derechos no solo se exigen porque seamos víctimas, los derechos se exigen porque somos ciudadanos, porque hay unos mecanismos de exigibilidad de derechos y buscamos fortalecer entonces estas relaciones. Pasemos eso. Sí, pasemos. Anterior. Me voy a tomar 5 minutos más. Nosotros básicamente con Teje la Vida lo que hacemos es una oferta a la comunidad. Y es una oferta de, si alguien quiere ser atendido individualmente, lo puede hacer. Si alguien quiere ser atendido desde la perspectiva familiar, puede tener esa atención en el hogar. Grupal, también promovemos eventos comunitarios que fortalezcan el tejido social. En El Salado, por ejemplo, promovemos, motivamos y participamos activamente, por ejemplo, allí eventos de reconstrucción de memoria histórica, fiestas culturales, eventos, digamos, recreativos, estamos ahí activos. Y hay dos asuntos que son la ruta de derechos, es básicamente a través del trabajo que realizamos con el Ministerio de Salud, digamos que generamos dos aprendizajes adicionales, y es, como nos encontramos tantos incumplimientos con la ruta de atención en salud, hay un profesional, una profesional, generalmente es una profesional de la enfermería, que se encarga de enrutar todo el tema de derechos, principalmente de derecho a la salud. Y formación, siempre buscamos que los adultos se capaciten en dos temas. Uno de ellos se llama primeros auxilios psicosociales y el otro se llama formación en ambientes protectores. Es básicamente trabajar temas de derechos de los niños, las niñas y la relación del adulto con los niños y niñas en general. ¿Podemos seguir? ¿Podemos saltar? Bueno, saltar. Bueno, saltemos. Saltemos. No, la que dice por qué el arte, por favor. ¿Sí? Bueno, desde la Fundación Mi Sangre nosotros buscamos que el arte, la luz y que la psicoterapia sean los medios de sanación. Nosotros, digamos que buscamos que los profesionales incluyan el arte en sus prácticas. Creo que Edgar Barrero lo mencionó también en su ponencia, y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué el arte? Y es porque consideramos que el arte impulsa la creatividad, se convierte en una herramienta de crecimiento para la vida personal. El arte estimula nuestras conexiones cerebrales, permite que hayan momentos de diálogo y participación, desarrolla las capacidades para resolver conflictos de manera pacífica y creativa. Sobre todo con los niños hay un concepto allí que es el desarrollo de las inteligencias múltiples. Nos permite aprender haciendo y jugando, nos permite construir nuevos imaginarios y roles a través de la participación, y básicamente,
nosotros podemos extraer de esta experiencia lo siguiente, y es, para nosotros lo más importante, y pues acá las personas de la comunidad que nos acompañan, yo quiero decirles algo, y es, no hay atención psicosocial si no generamos relaciones de confianza y empatía. Yo puedo ser muy buen psicólogo, pero si Pilar, que está por allá atrás, no confía en mí, no hay atención psicosocial posible, ¿cierto? Yo puedo ser muy buen trabajador social, pero si Clara no confía en mí, no hay atención psicosocial posible. Entonces, la sugerencia y quizás el aprendizaje más grande que tenemos es que el tiempo que hemos vivido en el Salado, teniendo un equipo permanentemente allí en territorio, nos ha permitido generar relaciones de confianza, porque el psicólogo pasa de ser no esa figura externa que viene cada 8 días o esa persona que vemos de vez en cuando en una brigada de salud, sino que el psicólogo pasa a ser una persona que hace parte de la cotidianidad. Lo mismo vale para el trabajador social, para el antropólogo, para la persona de enfermería, para el médico, ¿cierto? Y allí establecemos una relación de confianza y empatía. Otra cosa es garantizar la permanencia mínima. Y acá todas las organizaciones nos hacemos una pregunta, y es, ¿cuál es la permanencia mínima de una atención psicosocial? Algunas organizaciones se atreven a decir, como la nuestra, que una permanencia mínima con una pequeña población sería de 1 año, otras a procesos de 2 años, de 3 años, pero es una pregunta que está ahí abierta. ¿Cuál es la permanencia mínima para lograr una atención psicosocial? Otra cosa es conciliar intereses y generar tejido social. ¿Por qué lo pongo en el mismo nivel? Es porque una comunidad no necesariamente es una gente unida, ¿cierto? Las comunidades tienen distintos intereses. Muchas personas en el Salado nos han dicho que no. Muchas personas en el Salado no han creído en nuestra forma de realizar atención psicosocial, pero otras personas nos han dicho que sí. Muchos de nuestros profesionales han sido queridos por la comunidad, pero otros profesionales, por alguna cosa que haya hecho, han sido rechazados por la comunidad. Recuerdo a un chico, Misael, él fumaba mucho, y al él fumar mucho generó rechazo de la comunidad porque lo veían como un referente negativo al él estar realizando trabajo con jóvenes. En cambio, digamos, hay una persona que se ha quedado en el recuerdo a Jennifer, que creo que trabajó también directamente con ustedes. Jennifer ha sido recordada en el Salado. Entonces, conciliar intereses. Siempre nos vamos a encontrar como profesionales, pero también como comunidad, que hay distintos liderazgos. Muchos liderazgos, algunos están unidos, otros liderazgos están en pugna. Pero la labor nuestra, y aquí me distancio un poco de algunas posturas del día, la labor nuestra es generar tejido social, no entrar a alimentar esos conflictos por el poder, no entrar a alimentar esas pugnas por ciertos intereses. Un asunto difícil de hacer es articular la oferta a la población víctima. Cuando hay una población como El Salado, que su historia ha salido en muchos medios de comunicación y que ha sido constantemente publicada, llegan muchas ofertas desde lo público, desde lo privado, desde la institucionalidad y desde las organizaciones. Y desafortunadamente llegamos en tiempos distintos, porque los proyectos desafortunadamente tienen una temporalidad y muchas veces no coincidimos. Y terminamos cansando a la comunidad con tantos talleres, con tantas capacitaciones. En relación a lo anterior, hay un concepto que se llama la acción sin daño, y creo que es el que menos, muchas veces, el que más hablamos y el que menos implementamos las organizaciones. Y acción sin daño básicamente quiere decir que cuando llega un equipo psicosocial tiende a generar muchas expectativas en la comunidad, tiende a generar algunas expectativas incluso que no pueden ser logrables o no pueden ser alcanzables. En ese sentido, nosotros, por un respeto con la comunidad, por una actitud de respeto con esa historia, con ese dolor, nosotros sí pedimos a los profesionales que no generen expectativas más allá de los tiempos que nosotros vamos a estar en un territorio y más allá de nuestras fortalezas. Voy a poner un ejemplo.
Nuestra fortaleza es sanar heridas del alma y procurar ambientes de cuidado para niños y niñas. Pero nuestra fortaleza no es, por ejemplo, gestionar proyectos productivos o gestionar proyectos de vivienda. Y esto es muy importante dejarlo claro, porque hay organizaciones que llegan con una oferta a veces tan amplia que tiende a confundir a las comunidades. Hay que hacer otros lugares diferentes al taller. Y cuando pongo el taller entre comillas es porque, digamos, hay una expresión, y la he escuchado mucho de algunos líderes, y es: nos sentimos como carros viejos porque estamos de taller en taller. Yo creo que la población nos ha venido reclamando una atención directa y unas acciones directas y perdurables en el tiempo. Valoro mucho los espacios de capacitación, pero desafortunadamente el taller era concebido como un espacio de construcción colectiva y muchos talleres que brindan los profesionales quedan reducidos a espacios de capacitación. Mire, esto así se hace una tutela. La información es muy importante, pero las formas de aprender muchas veces son otras. Incluso hemos encontrado que hay un poder muy grande en hombres y mujeres de la comunidad que tienen un reconocimiento de un liderazgo positivo, y muchas veces estos hombres y estas mujeres terminan generando relaciones de aprendizaje y relaciones de confianza y de empatía tal que le aprenden más a ellos que al mismo profesional. Entonces, yo reevaluaría el tema del taller. Nosotros realmente lo que proponemos es algo que hemos llamado el encuentro. El encuentro es lo que estamos haciendo acá. Esto es un encuentro para conversar. Ustedes me están escuchando a mí, yo he estado escuchando un poco de personas y durante el día hemos estado interactuando. Y ese encuentro puede ir intencionado, y puede ir intencionado a una atención individual, a una atención grupal, a formar un grupo o a promover una expresión cultural o artística que encontremos en ese municipio. Una dificultad y un gran reto es aplicar los enfoques diferencial y de género, y voy a terminar brevemente con esto, el tema de fortalecer los equipos. Yo siento que el tema de lo psicosocial, si bien puede mencionarse con años atrás, la pregunta que nos hacemos en la fundación es: encontramos muchos profesionales que no están preparados para realizar una atención psicosocial, y eso es realmente muy grave, porque en nuestro país los profesionales tienden a ser contratados principalmente para proyectos sociales. Solo lo voy a mencionar. Y creo que el trabajo más grande es trabajar con la comunidad. Nosotros no trabajamos por los niños, nosotros trabajamos con los niños. Cuando yo me relaciono con alguien, yo no me relaciono porque esté haciendo algo o porque le esté haciendo un favor a alguien o porque altruistamente quiero ayudarle a alguien, no. Estoy trabajando con esa persona en una relación horizontal, en una relación entre iguales. Posiblemente mi saber o mi conocimiento le puede ayudar a esa persona en un momento determinado, pero esa persona también, su conocimiento y su historia me transforma a mí. Y voy a finalizar diciendo que a través del trabajo que hemos tenido con la comunidad del Salado, la Fundación Mi Sangre y en especial el programa de atención psicosocial ha venido teniendo unos aprendizajes impresionantes y significativos. Y esos aprendizajes no nos los ha dado el título que tenemos como profesionales. Esos aprendizajes son esos intercambios que hacemos con la comunidad, esa conversación que tenemos con un líder, eso que me cuenta la señora en su día a día. Bueno, yo quisiera seguir diciendo más cosas, pero hay un tiempo acá límite, y muchas gracias entonces por habernos escuchado. Muy bien.